Si has tenido un accidente de tráfico en los últimos meses, hay algo que probablemente nadie te ha contado. Y es que en julio de 2025 entró en vigor una ley que ha cambiado completamente las reglas del juego de la ley anterior. No es un cambio menor, es una reforma que afecta directamente a cómo se gestiona tu indemnización, a los plazos que manejan las aseguradoras, a quién puede valorar tus lesiones e incluso a los documentos que tienes derecho a recibir. Si no conoces estos cambios, es muy probable que estés perdiendo derechos sin saberlo. Y en este vídeo te lo explico todo, paso a paso, desde la perspectiva de alguien que aplica esta ley a diario. ¿Quién soy? Pues muy bien, yo soy Miguel Ángel, soy médico perito especializado en valoración del daño corporal en accidentes de tráfico. Mi trabajo realmente consiste en aplicar el sistema legal que regula las indemnizaciones en España. Y para ello tengo que examinar personas que han sufrido lesiones y traducir esas lesiones a lo que la ley llama el baremo. En este canal hablo de cómo funciona realmente este sistema, sin tecnicismo, sin alarmismo y sin atacar a nadie. Mi objetivo es que entiendas el proceso, porque cuando lo entiendes de verdad, tomas muchas mejores decisiones. Y este vídeo en concreto es importante porque la ley que ahora rige en España es distinta a la que has podido leer en otros sitios o en otros vídeos publicados antes de julio del 2025. ¿Y qué ha pasado en julio del 2025? Pues bien, el 24 de julio de 2025 se aprobó la Ley 5/2025. Esta ley modifica dos cosas. Por un lado, transpone una directiva europea sobre el seguro obligatorio de vehículos y por otro, y es la parte que más nos interesa, reforma el sistema de valoración del daño corporal que veníamos aplicando desde 2016. La ley anterior, la ley 35/2015, sigue siendo el marco general, pero ahora viene revisada y mejorada. Las modificaciones se aplican a todos los accidentes ocurridos a partir del 26 de julio de 2025. Si tu accidente fue antes, se aplican las reglas anteriores. Si fue después, todo lo que voy a contarte en este vídeo te afecta directamente. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver todo eso que te afecta de verdad. Vamos a empezar por el error más común que sigue sin resolverse, y vamos a ir al grano, porque el error más frecuente, el que veo casi todos los días, no es aceptar una oferta baja por parte de la aseguradora, ni firmar un papel sin leerlo, ni nada parecido. El error real es mucho más simple, y es no documentar las lesiones desde el primer día. Mucha gente se hace daño en un accidente, va a urgencia, le dan un parte y a partir de ahí piensa que todo va a ir solo, que todo va a funcionar por sí solo, que la aseguradora ya tiene la información, que el sistema funciona automáticamente, y no es así. El sistema funciona con documentos. Sin documentos no hay valoración, y sin valoración no hay indemnización justa. Y los documentos los tiene que generar el lesionado, no la aseguradora. ¿Y por qué digo que es un error? Pues bien, el sistema español de valoración del daño corporal se basa en algo muy concreto que se llama trazabilidad. Cada lesión tiene que poder seguirse desde el momento del accidente hasta su curación o su estabilización. Si entre el accidente y la primera consulta médica pasan 3 días, 72 horas, ya hay un margen de duda. Si pasan 2 semanas, la duda es seria. Y si pasan 2 meses, sin un solo informe que conecte ese accidente con tus síntomas, la valoración pericial se complica muchísimo. No porque alguien actúe con mala fe, sino porque sin trazabilidad no se puede afirmar con seguridad médica que esas lesiones fueron causadas por ese accidente en concreto. Y bien, si no se puede afirmar, no se puede valorar. Entonces, ¿qué deberías hacer desde el día 1, ese día en el que has tenido el accidente?
Aquí te lo cuento. Lo primero, y esto no ha cambiado con la ley nueva, es ir al médico aunque te sientas relativamente bien. Muchas lesiones cervicales o musculares no aparecen como tales hasta las 24 o 48 horas después del accidente. Lo segundo es guardar absolutamente toda la documentación, partes de urgencia, informes de revisiones, recetas, justificantes de fisioterapia, partes de baja laboral, todo lo relacionado con el accidente. Lo tercero es llevar un calendario sencillo de tu evolución. Una libreta vale. Anotar cuándo empieza el dolor, cuándo mejora, qué actividades no puedes hacer. Esa libreta puede convertirse después en una prueba muy valiosa. Y lo cuarto, que es nuevo y voy a explicarlo con detalle ahora, es que tienes derechos sobre la documentación médica que la aseguradora antes no estaba obligada a recibir. Bien, ¿y cómo funciona una de las partes que es la oferta motivada? Y para eso quiero explicarte, claro, qué es la oferta motivada, porque la oferta motivada es el documento por el cual la aseguradora del vehículo responsable te propone una indemnización concreta. No es un capricho ni una cortesía, es una obligación legal. Cuando tú comunicas el siniestro y reclamas, la aseguradora tiene un plazo para responderte y debe hacerlo de una forma muy específica, con un contenido muy concreto y con unos requisitos que la ley fija con detalle. Si lo que recibes no cumple esos requisitos, no es una oferta motivada válida. Aquí hay mucha gente confundida, porque muchas veces lo que llega es una llamada o un correo con una cifra suelta, y eso no es una oferta motivada. Es una propuesta informal y no tiene los efectos legales de una oferta motivada de verdad. Bien, el plazo es de 3 meses. Con la nueva ley, el plazo se ha clarificado. La aseguradora tiene 3 meses desde que recibe tu reclamación para presentar una oferta motivada de indemnización, si entiende acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño que ha sufrido. Si no, pues debe darte una respuesta motivada explicando por qué no te ofrece lo que realmente te corresponda. Y si transcurren los 3 meses sin esa oferta y sin una causa justificada, pues empiezan a devengarse intereses de demora. Esto, que parece una tontería, es muy importante porque convierte el silencio en algo costoso para la aseguradora y te beneficia a ti como lesionado. Además, si aceptas la oferta y no te pagan en 5 días, también se le generan intereses a la aseguradora. La ley es clara. El sistema previa la diligencia y penaliza la dilación. ¿Qué tiene que contener la oferta? Pues bien, aquí viene uno de los cambios más importantes que ha venido con esta nueva ley. La oferta motivada debe contener obligatoriamente el informe médico pericial definitivo en el que se basa la cuantificación, es decir, el dinero que te van a indemnizar. Si la aseguradora no adjunta ese informe, la oferta carece de validez, y todavía más relevante, si la aseguradora no aporta ese informe en la oferta, no podrá presentarlo después en un eventual juicio. Esto es una garantía enorme para el lesionado, porque obliga a poner las cartas sobre la mesa desde el punto cero, desde el principio. Antes podía ocurrir que el lesionado recibiera una oferta sin saber muy bien en qué se basaba, y que el informe apareciera mucho después. Ahora eso ya no es posible. Tienes derecho al informe pericial. Y conectando con esto, hay un cambio que para mí es uno de los más significativos de toda la reforma. Y es que los servicios médicos que examinan al lesionado están ahora obligados a entregar el informe pericial definitivo tanto a la entidad aseguradora como al lesionado. Antes, en la práctica, el informe iba a la aseguradora y al lesionado le llegaba, en el mejor de los casos, un resumen. Ahora, la ley dice expresamente que ambos tienen derecho a recibirlo. ¿Y qué significa esto?
Pues esto significa que cuando te examina un perito médico de la aseguradora, tienes derecho a recibir copia de ese informe. Y eso te permite, si quieres, contrastarlo con un perito independiente o simplemente entender en qué se ha basado la valoración. También tienes alguna obligación, como la de la información cada 2 meses. Y un detalle más, también muy nuevo, también muy útil. Si la aseguradora aún no puede hacer una oferta motivada porque tu lesión sigue evolucionando, está obligada a darte una respuesta motivada e informarte cada 2 meses sobre el estado de tu siniestro. Ya no puedes quedarte meses sin saber nada. Esto es una obligación, según la ley. Bien, también quiero hablarte de algo muy importante que ha aparecido de nuevo, que es de los institutos de medicina legal. ¿Y qué son los institutos de medicina legal? Pues quiero compartirte, o mejor, quiero contarte algo que probablemente no sabías. En España existen los institutos de medicina legal y ciencias forenses, que son organismos públicos dependientes del Ministerio de Justicia. Hasta ahora, su intervención en accidentes de tráfico se reservaba prácticamente a procesos judiciales. Si querías que un médico forense valorara tus lesiones, normalmente tenías que estar en un procedimiento de tipo penal o judicial. Pues bien, con la reforma, con la nueva ley, esto ha cambiado. Ahora, en determinados supuestos, puedes pedir directamente que el Instituto de Medicina Legal te valore sin necesidad de juicio, sin necesidad de denuncia penal y con cargo a la aseguradora. Esto es beneficio para ti como lesionado. Es una vía nueva que mucha gente todavía no conoce. Y me vas a preguntar, ¿y cuándo puedo yo acudir? Pues bien, la ley contempla 2 situaciones principales. La primera es cuando hay disconformidad con la oferta motivada que te ha hecho la aseguradora. Es decir, si no estás conforme con la que la aseguradora te ofrece, esta es uno de los casos por los que puedes acudir al Instituto de Medicina Legal y Forense. Si crees que la valoración es insuficiente, puedes pedir que el instituto haga un informe pericial complementario. Y aquí está la novedad clave. Ya no necesitas el acuerdo de la aseguradora para hacerlo. Puedes solicitarlo tú directamente y el coste lo asume la aseguradora. La segunda, que es cuando la aseguradora ha emitido una respuesta motivada diciendo que tus lesiones no derivan del accidente. En estos casos, también puedes acudir al instituto. Esta segunda situación es importantísima porque históricamente, cuando una aseguradora rechazaba la causalidad, el lesionado se quedaba con pocas opciones que no fueran ir a juicio. Ahora hay una vía intermedia, técnica, profesional y gratuita. Y esto lo puedes ver en el artículo 7.5 del texto refundido de la nueva ley. ¿Y cómo funciona este tipo de procedimiento? Pues bien, el procedimiento es relativamente sencillo. Tú haces la solicitud al Instituto de Medicina Legal correspondiente, la aseguradora está obligada a aportar al instituto todos los medios de prueba de los que disponga, incluidos el informe pericial que haya hecho. El instituto tiene un plazo de 3 meses para reconocerte y un plazo de 1 mes desde el reconocimiento para emitir su informe. Una vez emitido este informe, se entrega copia a las 2 partes. Y entonces la aseguradora tiene 1 mes desde la entrega para hacerte una nueva oferta motivada, teniendo en cuenta ese informe que acaba de hacer el instituto. Y mientras dura todo este proceso, el plazo de prescripción para las acciones judiciales se mantiene interrumpido. Es decir, no te ocurre el tiempo por el cual te pueden decir, no, ya esto está liquidado. Es decir, no estás perdiendo derechos por usar esta vía. Y esto lo puedes ver en el artículo 7.6 del texto refundido nuevo. ¿Y qué significa todo esto en la práctica?
porque ya sé que esto es un tormento, ¿no? Pero en la práctica esto te da una segunda opinión médica oficial hecha por un organismo público sin coste para ti y con efectos legales reales. No sustituye al perito de la aseguradora ni al que tú puedas contratar de forma privada. Una herramienta complementaria que el legislador ha querido poner a disposición del lesionado para reforzar su protección. ¿Es la solución mágica para todos los casos? No. Pero es una vía que conviene conocer porque ahí está reconocida por la ley y muchas personas que la necesitarían no saben que puede usarla. Sí. ¿Vale? También quiero hablarte de otras mejoras que ha venido a traer esta nueva reforma de la ley. Otras mejoras que además te benefician. Una de ellas es la libre elección de centros sanitarios. Vamos a ver estas mejoras concretas que la ley introduce. Y como te he dicho, la primera es la libre elección del centro sanitario. Antes, cuando se trataba de la asistencia derivada del accidente, había una cierta confusión sobre quién decidía dónde se trataba al lesionado. La ley nueva lo aclara. El lesionado tiene libre elección de centro y además la aseguradora debe reembolsar las cantidades que el lesionado pague siempre y cuando, claro, sean médicamente razonables y estén debidamente justificadas, porque si no, no. Esto da mucho más libertad y sobre todo da seguridad jurídica a quien quiere acudir a un centro concreto, sea por confianza, sea por proximidad o sea por especialización. Y esto está descrito en el artículo 141.3 del nuevo texto refundido de la ley. También quiero hablarte de los gastos de desplazamiento, que es el segundo cambio que ha venido a traer. Los gastos de desplazamiento que el lesionado realiza para acudir a las consultas, a las sesiones de fisioterapia o las pruebas médicas se asimilan ahora a los gastos de asistencia. Esto significa que esos gastos son indemnizables. Si tienes que coger taxi, si tienes que pagar combustible, si tienes que utilizar transporte adaptado, todo eso entra dentro de los gastos resarcibles como consecuencia del siniestro que has sufrido. Antes había mucha discusión sobre todo este tema. Ahora la ley lo deja muy claro. Y la referencia la puedes encontrar en el artículo 141.4 del texto nuevo refundido. También quiero hablarte de los síntomas persistentes temporales, que es el tercer cambio. Los síntomas que persisten un tiempo después de la estabilización médica, pero que no son secuelas porque están llamados a curarse a corto o medio plazo, ahora se valoran también como lesiones temporales. Esto es importante para casos como cervicalgia, contracturas residuales y dolores articulares posteriores que antes podían quedarse en una zona gris, pero ahora computan dentro del periodo de lesiones temporales hasta su curación efectiva. Bien, y esto es una referencia interna que puedes encontrar en el artículo 134.2 del texto refundido. Otro cuarto cambio es el salario mínimo como suelo. Este es muy técnico pero muy relevante. Para el cálculo del lucro cesante, es decir, lo que dejas de ganar mientras estás lesionado o por las secuelas que te quedan, la ley establece ahora que el ingreso mínimo que siempre se tendrá en cuenta es el salario mínimo interprofesional anual. Antes, las personas con ingresos bajos o intermitentes podían quedarse con cómputos por debajo de ese suelo. Es decir, ahora ya no. Y esto lo puedes encontrar en la referencia interna que se hace en el artículo 83 y 128 del nuevo texto refundido. También hay un quinto cambio muy importante que ha venido a mejorar esta ley, es decir, la mejora para los mayores de 50 años. En casos de incapacidad permanente total, los porcentajes que se aplican al lucro cesante han cambiado. Hasta los 45 años se aplica el 55%, entre el 45 y 55 años el 70% y a partir de los 55 años el 90%. Esta nueva escala mejora claramente la situación de las personas que sufren un accidente con incapacidad total a partir de la mediana edad, que son muchas porque el impacto laboral en esa franja es especialmente grave.
Y lo puedes encontrar en el artículo 129.b del texto refundido. También ha venido a traer otro cambio importante, que es lo referente a las tareas del hogar. Y este último cambio, que afecta a un colectivo muy concreto pero muy grande, son a las personas dedicadas en exclusiva a las tareas del hogar. La ley introduce tablas específicas para este caso y elimina el límite de un mes de lucro cesante en lesiones temporales sin secuela o con secuelas inferiores a 3 puntos, para evitar lo que técnicamente se llama discriminación indirecta por razón de sexo. Esto sí que es importante. Bien, después de todo esto, que espero que hayas entendido bastante, vamos a ir al resumen de lo que hemos visto hoy y vamos a hacer un repaso de lo esencial. Es decir, vamos a recapitular un poco, porque si has tenido un accidente desde el 26 de julio de 2025 acá, lo que tienes que saber es lo siguiente. Primero, documenta todo desde el día 1. Parte de urgencia, revisiones, calendario de evolución. Segundo, la aseguradora tiene 3 meses para hacerte una oferta motivada o para darte una respuesta motivada explicando por qué no te ofrece. Tercero, si te hacen una oferta, debe incluir el informe médico pericial definitivo, y si no lo incluye, esa oferta no es válida. Cuarto, tienes derecho a recibir copia del informe pericial directamente. Quinto, si no estás de acuerdo con la valoración o si te niegan la causalidad, puedes acudir al Instituto de Medicina Legal con cargo a la aseguradora sin necesidad de juicio. Y sexto, hay mejoras concretas en la libre elección de centro, en los gastos de desplazamiento, en los síntomas residuales, en el suelo del salario mínimo, en porcentajes para mayores de 50 años y para personas que se dedican a las tareas del hogar. Aquí te dejo este mensaje que quiero que te lleves, porque es muy importante. El sistema español de valoración del daño corporal no está hecho contra el lesionado. Y quiero que se te quede esto grabado. No está hecho contra el lesionado, está hecho con reglas, con plazos y procedimientos que, cuando los conoces, te protegen. La reforma de 2025 fundamentalmente lo que hace es darte más herramientas y más información. Te exige más al principio en la fase de documentación, pero te da más al final en la fase de valoración y reclamación. La diferencia entre alguien que conoce estas reglas y alguien que no las conoce no es la suerte, es información. Y este canal va de eso, de que tengas la información que necesitas para tomar tus propias decisiones. Así que, sin más, quiero decirte que si este vídeo te ha resultado útil, suscríbete al canal, porque en los próximos vídeos vamos a profundizar en cada uno de estos cambios, en el funcionamiento del baremo, en las incapacidades laborales y en muchas más cuestiones de medicina pericial. Así que si tienes alguna duda concreta sobre casos o quieres que tratemos un tema específico, déjamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que ha tenido un accidente recientemente, comparte el vídeo con esa persona. La información, cuando llega a tiempo, marca una diferencia real. Métete esto en la cabeza. La información, cuando llega a tiempo, marca una diferencia real. Así que, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.